Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos en esta temporada de final de año, que bueno, va a ser intensa, pero no por ello la tomamos con menos ganas. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, pues que ha suscitado muchísimo interés, porque pues sois 499 inscritos a esta sesión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los 3 errores que restan influencia incluso a los mejores profesionales de recursos humanos en el día a día de su función, que al final es pues defender una estrategia que aúna personas, cultura, valores y, por supuesto, negocio. Nos van a hablar de todo ello dos personas pues muy conocedoras de la función. Seguro que las conocéis a las dos. Dolores Sarrión, ahora mismo es fundadora de EGANES, Transformación y Coaching, y Mónica García, ella es coach de liderazgo y de equipos. Como mis intervenciones son muy cortitas, simplemente deseo que el webinar os guste. Os recuerdo que todos vais a recibir tanto la grabación de sus exposiciones como el material que van a utilizar, el PPT, y que tenéis un espacio para formularnos preguntas a medida que vayamos avanzando en la presentación. Que además ahora ya es toda vuestra, Mónica y Dolores. Adelante. Pues muchas gracias, Maite. Buenos días a todos. Vamos a meternos muy rápido en harina. Lo primero, queríamos comentar un pelín más sobre nosotras, sobre todo el cómo nos conocimos, Mónica y yo. Bueno, como ya ha comentado Maite, en mi caso soy coach ejecutiva de equipos, hago también muchos temas relacionados con gestión del cambio y también con algún cliente como HR Senior Advisor. Y esta es mi segunda carrera profesional, porque mi primera carrera profesional fue, como probablemente la mayoría de los que estáis conectados, en el ámbito de la función de recursos humanos, tanto pues en diferentes partes de la función y ya los últimos más de 15 años como directora de recursos humanos o como directora general de recursos humanos. Y Mónica y yo nos conocimos en una formación internacional sobre coaching ejecutivo, precisamente con uno de los gurús del coaching, Marshall Goldsmith, y a partir de ahí conectamos y Mónica además fue especialmente generosa conmigo introduciéndome en este nuevo mundo en el que ella ya llevaba más tiempo. Dolores, lo primero para mí, antes de decir bienvenidos a todos los que estáis aquí, es gracias por decir sí a acompañarte en este camino. Para mí es un verdadero placer el poder compartir o el poder acompañar a personas que están en un proceso de desarrollo, tanto si es de una habilidad como si es personal. Algunos de vosotros puede ser que me conozcáis, pero yo supongo que la mayoría no. Mi nombre es Mónica García y esta también es mi segunda carrera. Durante 13 años trabajé diseñando circuitos integrados analógicos en empresas como Sony, Philips, y los últimos 6 años los pasé en Estados Unidos, en el Silicon Valley, donde aprendí bueno, pues que no todo depende del saber hacer negocio o la tecnología, sino que realmente donde estaba una de las habilidades más importantes para crear un negocio innovador era en las personas. Allí, de hecho, uno de los temas por los que me interesé fue la influencia, cómo ganar más en influencia, precisamente porque parte de mi trabajo era en trabajar con personas que no estaban en mi equipo. Entonces, ¿cómo influencias sin esa posición, sin la autoridad? Después, en mi nueva carrera o en el nuevo negocio en el que llevo ya 10 años, también he visto que es necesario el tener la capacidad de influenciar con tus propuestas, hay muchas formas de hacer las cosas y cada uno de nosotros vamos a ir con nuestra forma de hacer. ¿Cómo podemos influenciar más? Bueno, pues tanto todo lo que aprendí de las empresas que acaban teniendo éxito en el Silicon Valley, como usuaria también de recursos humanos. En mi caso, yo no he trabajado dentro del departamento, pero sí he sido usuaria en diferentes compañías con diferentes formas o departamentos de hacer recursos humanos, y permitirme ahora la palabra de hacer recursos humanos, aunque luego hablaremos de otra manera. Como usuaria sí que he visto la importancia de un departamento o la importancia de personas que mantengan
el relevo o que mantengan la palabra en inglés es el stake, que mantengan importante es qué mueve a la persona, qué hace que cada persona que está en una compañía, en un equipo, dé lo mejor de sí mismos. Trabajando ya más como coach, lo que he encontrado es precisamente en muchas conversaciones con profesionales de recursos humanos, es que estamos en un momento en el que sí, la persona se entiende que es importante, pero todavía uno de los lugares donde necesitan apoyo es en hacer del Departamento de Recursos Humanos un departamento mucho más estratégico, que se vea el valor. Y ahí es donde acompaño a muchos profesionales, precisamente a ganar en influencia y hacer que el departamento se vea como un departamento clave. Y precisamente antes de adentrarnos en los 3 errores y antes de construir también sobre lo que comentaba Mónica, yo quiero lanzaros una pregunta. Y es de 0 a 10, ¿cuál crees que es en este momento tu nivel de influencia como responsable, líder de recursos humanos en tu compañía? Y simplemente apunta el número. Y ya está. Porque también una de las cosas que pasa es que si reflexionas sobre ello, puedes pensar, ahora estoy en tal punto y me acuerdo que hubo una ocasión que creo que estaba en más y otra que estaba en menos. Y a ver con ese contexto tuyo de propia experiencia, cómo te suena lo que te vamos a estar contando a partir de ahora. Muy bien. Vamos a comenzar y nuestra... Iba a decir, Mónica, que como tú ya decías, las compañías necesitan más que nunca personas de recursos humanos con influencia y más que nunca porque además todos nos lo decís constantemente, fruto de la situación que hemos vivido con el tema de COVID, con la pandemia, la función ha tenido un impacto impresionante en todas las compañías, tanto para hacer que la empresa siga funcionando a través de movilizar a las personas, a través de fomentar que llegara la información, la comunicación y fruto de todo ese trabajo, por primera vez, el cuestionamiento de si el teletrabajo es o no es eficaz, pues ha quedado en un segundo plano, porque se ha visto de relieve, como ya se ha comentado en otras ocasiones, se ha avanzado muchísimo en muy poco tiempo y qué mejor forma que con la experiencia, que con los datos empíricos para ver que, aunque no haya sido la situación ideal, los negocios han seguido funcionando. Y nosotros consideramos que los negocios van a seguir funcionando siempre precisamente por que el ser humano tiene la capacidad de crear, la capacidad de encontrar soluciones, de encontrar nuevas formas de hacer, de contribuir, de crear, de manifestar las ideas. Hay 3 errores que nosotros vamos a compartir con vosotros, en particular errores que cuando tienes esas ideas que pueden apoyar o que pueden fortalecer a tu compañía, resulta que muchas de ellas se quedan en, pues no ha gustado, no parece que tiren. Bueno, pues vamos a ver primero queremos presentar los 3 errores, pero los vamos a presentar en orden contrario. Creo que es primero el error 3 y vamos a dejar el que consideramos más importante para el final, ¿vale? El error número 3, Dolores ya lo ha puesto aquí, seguramente ya estáis leyendo, es dejarse llevar por las modas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay empresas que se dedican precisamente desde fuera de nuestra compañía a imaginar, a crear procesos, a crear propuestas que te pueden ayudar a ti. Ahora, no todas van a ser adecuadas para el momento en el que estás, no todas van a ser adecuadas incluso para el tipo de negocio que tú tienes. Y no sé si alguna vez habéis ido a alguna tienda y habéis visto una de estas prendas que pone talla única. Bueno, no sé vuestra experiencia con las tallas únicas, pero las tallas únicas solo sientan bien a una única persona. Al final o te quedan un poco grande
o te quedan un poco pequeñas. Y lo que queremos aquí es que evitéis el mirar hacia afuera, exclusivamente mirar hacia afuera para ver qué está pasando, va a ser beneficioso y va a ser valioso, pero no exclusivamente para ver qué incluir en tu estrategia de recursos humanos, por ejemplo. Y además, la tentación está ahí. Está ahí porque sois personas creativas, os gusta pensar cómo podéis aportar más a vuestros empleados, a vuestros compañeros. Y la tentación de estás en un foro compartiendo ideas con otros compañeros de recursos humanos, de repente uno nombra una iniciativa concreta que estás llevando a cabo y dices, uy, pues yo podría hacer exactamente lo mismo y tampoco me costaría tanto y parece que esto sí que va a ser percibido como innovador, etcétera. Es fácil dejarse llevar en ese contexto. ¿Cómo nos puede quitar influencia el dejarse llevar por las modas? Bueno, pues a veces nos lleva a crear cambios muy rápidos de una política a otra, de un procedimiento a otro. Y en estos cambios rápidos, desde fuera la percepción que se puede tener es una cosa nueva más. ¿Qué se van a inventar ahora? No sé si esto alguna vez lo habéis oído, pero esto es algo que yo, por ejemplo, en mi trabajo me encuentro. Es que cada vez se inventan una cosa o esto tiene que ver precisamente a veces por incluir propuestas muy rápidamente que están de moda y a veces pensamos que, oye, si no las incluimos no vamos a estar a la última y puede ser que no seamos igual de competitivos. Entonces, aquí nuestra propuesta, o la propuesta es que podéis hacer para evitar este error, nuestra propuesta es que distingas entre lo que es deseable y lo que es necesario. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Deseable es algo, pues todos queremos lo último, ¿vale? Ahora, ¿realmente esto es necesario ahora mismo? Y realmente esto es lo que va a hacer que nosotros consigamos que la persona y el negocio vaya o consigamos el siguiente paso o avancemos en esa dirección. Y precisamente esta distinción entre lo deseable y lo necesario os puede ayudar no solo con las iniciativas que pasen por vuestra cabeza y digan, uy, esto podría encajar. A veces es vuestro propio jefe el que llega un lunes y dice, oye, pues he estado comentando con otros compañeros que han implantado esto en su compañía. Claro, de entrada tú dices, si yo esto ya lo había oído, y te ves como en la tesitura de decir, bueno, pues probablemente lo haya pensado mucho, quiera que vayamos adelante con esto. Esta frase te ayudará a ver si verdaderamente es lo que encaja con lo que está pasando en el negocio y con tu propia estrategia de recursos humanos, diferenciar entre deseable y necesario. ¿Y cómo puedes hacer esto? Nosotros lo que te proponemos... Perdón. Es que se ha movido. No sé te proponemos 5 preguntas. Mientras, sí. Dolores, si te encargas, no sé si tienes acceso a la edición. Vale. Perdona que se ha movido aquí el cuadro, pero bueno, si no os lo decimos, no entiendo cómo se ha movido. De las 5 preguntas. Vale. Nosotros te proponemos estas 5 preguntas. Tú las puedes modificar. Ahora, vas a ver que estas preguntas tienen que ver con precisamente asegurarnos que la propuesta que nosotros vamos a hacer, que la nueva iniciativa es beneficiosa tanto para la persona como para el negocio. Una primera pregunta es, ¿qué resultado del negocio apoya? ¿Y de qué prioridad estratégica de recursos humanos deriva? Nosotros aquí estamos partiendo que tú en el Departamento de Recursos Humanos, tú tienes una estrategia de recursos humanos, una estrategia que está unida a los resultados de negocio, es decir, cómo con tus estrategias, bien sean políticas, bien sean propuestas de
de desarrollo, de formación, de apoyo, cómo esas iniciativas o esa estrategia apoya los resultados del negocio. Entonces, aquí lo que te vas a preguntar es específicamente cuál de los resultados del negocio apoya. Justo. Y una vez aclarada este punto de ya entiendo, esto tiene sentido, veo claramente con qué punto del negocio liga, veo claramente con qué parte de mi estrategia liga, cuál es el resultado esperado. Es decir, ¿esto es simplemente un concepto o tiene por detrás un resultado que yo pueda usarlo luego, como veremos más adelante en otras partes, para medir en qué medida ayuda o no ayuda lo que estoy intentando conseguir? Y acompañado por la siguiente pregunta, que es, ¿logra tu propuesta este resultado esperado? Esto es importante, la reflexión previa, que muchas veces es precisamente una de las partes que nos saltamos a la hora de decir, venga, 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 tenemos que poner algo en marcha, llega el momento o el fin de año y tenemos que preparar todo. El fin de año no, ahora precisamente en este momento es cuando muchos de vosotros estaréis preparando el budget para el próximo año y ahí estaréis mirando las estrategias. Requiere tiempo responder a estas preguntas. Ahora, es un tiempo que a ti te va a permitir ganar en influencia, porque a la hora de presentar estas iniciativas a la persona que está mirando también los resultados del negocio, le vas a permitir, le vas a hacer ese trabajo en su mente, no lo va a tener que hacer esa persona, no va a tener que ir, oye, esto que estás diciendo sí es muy bonito, es deseable. Si tuviésemos tiempo, energía y todo esto, pues sería genial hacerlo. Ahora, ¿cómo me dices tú? O sea, hazme ver cómo y hazme el trabajo por mí, ¿vale? Cómo esta iniciativa está alineada con un resultado. Y aquí, cuanto más específicos y concretos seamos, mejor. Por ejemplo, va a ayudar a que las personas estén más motivadas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo la motivación? ¿Qué tipo de motivación? ¿Es claridad mental? ¿Vamos a ganar en ideas innovadoras? Veremos después que esto es importante porque cuanto más específicos seamos aquí, más claridad tendremos después para hacer de esas propuestas además algo realmente poderoso. Justo, justo. Y precisamente preparar la respuesta a la pregunta de ¿va a ayudar esta iniciativa a que el negocio vaya más rápido o vaya más lento? Es una pregunta que a ti te va a ayudar a la hora de presentar esa iniciativa, a la hora de compartirla y a la hora de empatizar con tu interlocutor. Puede ser que en apariencia una iniciativa que estás presentando requiera una reflexión mayor, requiera pensar dos veces las cosas antes de lanzarse. Te pueden decir, no, es que esto me hace ser más lento. Depende, porque si verdaderamente como consecuencia de una mayor planificación luego se producen menos errores, vas a ir más rápido. Luego, solo el hecho de preparar mentalmente la respuesta a esta pregunta te va a ayudar. Y lo mismo con la siguiente. ¿Es esta una iniciativa que hace que mejore la vida de las personas en la compañía o les crea obstáculos a la hora de trabajar entre ellos, a la hora de lograr una mayor colaboración? Todas estas preguntas, fijaros que os las proponemos nosotros aquí porque tienen que ver precisamente con las modas. Hay muchas propuestas que vais a coger desde fuera que si tuviésemos todo el tiempo del mundo y simplemente nos dedicásemos a un proceso en particular o a una herramienta en particular, tendrían sentido. Ahora, siempre que vosotros añadís o hacéis un cambio, una nueva propuesta, un nuevo proceso, una nueva herramienta, esta herramienta va a tener un tiempo primero de aprendizaje, un tiempo de integración y
aquí es donde estas preguntas tienen mucha relevancia, es todo lo que se necesita, el input que necesita esta herramienta o el utilizar este proceso y el resultado que nosotros conseguimos, ¿realmente hace que el negocio vaya adelante más rápido o más lento? Y aquí es donde hay una diferencia entre, va a haber un tiempo de integración donde se requiere, igual la herramienta requiere un poco más de tiempo porque yo todavía no sé usarla, pero una vez que yo la uso de forma eficaz, va a hacer ganar tiempo a la persona, a la función y por lo tanto avanzar el negocio. La última tiene lógica. Esto es una de las quejas con las que ciertamente yo me encuentro, y Dolores, alguna vez lo hemos hablado juntas, Dolores, tú también, y muchos de vosotros como profesionales de recursos humanos os hayáis encontrado con diciendo, pero ¿quién ha pensado en esto? Pero si es que esto no es ni de sentido común sería hacerlo de esta otra manera. Bueno, pues aseguraros o asegúrate que tú te haces esa pregunta antes. Esto tiene lógica. Si yo voy y presento este procedimiento, esta herramienta, esta forma de trabajar a una persona, va a ver la lógica lo mismo que la veo yo. Y la lógica es lógica. Puedes describirla, puedes enseñarla y lo bueno además de la lógica es que si tiene lógica tú no tienes que convencer a nadie. Una vez que hablas de algo que es lógico, ya está, es lógico. Así que te da muchísima más influencia. Y puede que estés pensando en este momento, bueno, es que yo trabajo en una multinacional, a mí me vienen los procesos hechos o las iniciativas, yo lo que tengo que hacer es adaptarlas a mi país, etcétera. Te sirven igual, lo único es que a la primera persona a la que tienes que hacer las preguntas es precisamente a la persona tuya de contacto en el centro donde esté, en el centro de expertise o en el que sea tu contacto cuando vienen nuevas iniciativas. Porque muchas veces no se da por supuesto, se hacen ya los rollouts, los lanzamientos, partiendo de la base de que vamos con poco tiempo. Esa parte de respuestas puede que sí estén en su cabeza del que lo ha diseñado, pero no se comparten. Cuando tú lo que necesitas precisamente es todos esos argumentos para que esa implantación sea mucho más suave. Vaya mucho mejor. Así que te invito a que las uses porque creo que te pueden servir en cualquier contexto. Y esta otra forma de usarlas, no solo para hacerte la pregunta tú, como decía Dolores, es si vienen de fuera, haz la pregunta. Es una persona que hace preguntas y a veces la pregunta difícil es la persona que empieza a ganar en influencia. Cuando tú simplemente dices, bueno, pues si tengo que hacerlo, ahí realmente tu rol y tu función no es tan influenciable, por así decirlo. Y estas preguntas te van a hacer posicionarte como pensador. Es decir, si al final me dices que lo haga y que me calles, pero que no estés en esa circunstancia, pero sin cuestionar nada, lo voy a hacer. Pero le ayudas a tu compañero a ser mejor, a cuestionarse y haciendo estas preguntas, tú elevas tu nivel de influencia tanto con las personas dentro de tu equipo, con las personas, como decía Dolores, que pueden decirte, oye, vamos a implantar y esto es lo que tú tienes que implantar, y también con las personas que necesitan a veces decir sí a una herramienta, sea el CEO, el comité de dirección, etcétera. Y construyendo sobre lo que dices, Mónica, una cosa que usamos continuamente con nuestros clientes de coaching, pregunta desde la curiosidad. No se trata de hacer las preguntas para pillar el fallo en el proyecto que tienes entre manos. No, se trata de verdaderamente entender qué puede haber detrás, que en ese momento tú no lo estás viendo y que puedes ir mucho más rápido si te lo comparte alguien que sí que lo ha analizado. Vuelvo a decir, en el caso que no sean iniciativas que tú diseñes. Si las diseñas tú, obviamente te estarás cuestionando tú desde la curiosidad y desde el querer hacer bien las cosas. Muchas veces se confunde, y lo habréis visto también cuando presentáis iniciativas, que otros profesionales, vuestros propios compañeros de otras funciones, os hacen preguntas, que cada pregunta parece que está hecha como para que te venga un tornado. No,
cuando aquí os invitamos a usar estas preguntas, os invitamos a hacerlo desde verdaderamente entender qué puede haber detrás de esto que tú en ese momento no estás viendo. Y genial. Pasamos al error número 2. Ahí vamos. El error número 2, asumir que todo lo que tiene que ver con las personas no se puede medir o es muy difícil de medir. Cuando nos preguntan, vale, ¿y cómo sabemos que esto va a funcionar? Yo no sé tú, pero esto es lo que a mí me pasaba hace 10 años. Yo lo que hacía es, me empezaban a entrar unos calores por dentro y digo, bueno, es que... Y volvía a la filosofía y volvía al concepto. Hasta que encontré pues, un primer coach, Dolores lo ha mencionado al principio, que además es como nos conocimos, Marshall Goldsmith. Lo que me atrajo de su trabajo no fue en realidad la forma de hacer coaching, sino el procedimiento, la estructura que tenía, porque era una estructura que medía el desarrollo del liderazgo. Y ahí lo que me di cuenta es que rompí con esta forma de pensar. Es efectivamente, también las cosas que tienen que ver con las personas se pueden medir. Ahora bien, necesitamos pararnos a pensar qué medimos, cómo lo medimos, pero el caso es, a la hora de ganar influencia, porque te vamos a enseñar en la estrategia cómo medir, a la hora de ganar en influencia, si tú no tienes una forma de igual no garantizar, pero de ver cuál es el resultado, de cómo esa propuesta va a, lo que decíamos antes, va a ayudar a avanzar al negocio, tu propuesta siempre va a ser más débil. Y no restamos importancia a la parte de la frase que dice no se puede medir o incluso podríamos decir o es muy costoso, porque verdaderamente sí es costoso ponerse a medir, y sobre todo cuando estás hasta aquí, que es como solemos estar en recursos humanos, que siempre estás hasta aquí, siempre estás con proyectos que tienes que entregar o peticiones de servicio que tienes que hacer, 100.000 cosas en la mesa, y dices, ¿y cómo me voy a poner a diseñar ahora algo que tenga que ver con medir? Y sobre todo cuando estamos en tiempos en los que se oye muchísimo hablar de la parte de People Analytics, oímos hablar mucho de algoritmos. Aquí lo que queremos proponeros, ahora os pongo la estrategia, pero lo que queremos proponeros es que visualicéis la situación desde el punto de vista de qué puedo ir haciendo yo. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo, y basándonos en el punto anterior, no es lo mismo lo que puedo hacer yo si estoy en una empresa de 100 trabajadores, de 1.000 o de 50.000. Cambia la perspectiva. Sin embargo, el formato mental de decir puedo medir aplica por igual. Aplica por igual. Y yo creo que a lo mejor tiene sentido que... Antes de ir a la estrategia, sí que me gustaría compartir que o la estrategia o la solución que nosotros os proponemos para este error, sí que me gustaría compartir es muchos de vosotros vais a hacer estas propuestas o necesitáis influenciar positivamente o que digan sí personas, pues el CEO, el comité de dirección, y las personas en general, esto muy probablemente tú lo sabes ya por tu conocimiento de la persona necesita seguridad. Si tú a mí me estás pidiendo que yo tome una decisión y que corra un cierto riesgo, si me puedes dar algo de seguridad, algo que a mí me dé una sensación de más control, vas a ganar en influencia sobre mí. El tener precisamente, que es la propuesta que nosotros os vamos a hacer, el tener una estrategia de medición, el decirle a la otra persona, esta es la propuesta y esto es cómo lo vamos a medir para ver si vamos consiguiendo los resultados que queremos.
siempre va a ganar en influencia. Y el último caso que tengo, porque es el último contrato que he firmado, esta fue la clave. Es un director de una compañía. En su compañía ahora mismo hay, no llegan a 600 personas, 590 y tantos. Y empezamos a tener una conversación y él me hablaba de ciertas necesidades que tenían los mandos intermedios y lo que me dijo es: Mónica, la formación la veo muerta, no le veo sentido. Y cuando yo le pregunté cuál es el sentido que tú no le ves, es: yo no acabo de ver cuál es el resultado. Y yo ahí es donde le propuse, es la formación realmente, según la estamos haciendo o se ha estado haciendo, puede ser que tenga esa debilidad, y es que no vemos el resultado. ¿Qué te parece si en vez de una formación lo que entramos, yo con una de las cosas que trabajo es más con bootcamp o entrenamientos, que tienen una parte de formación, una parte de información, donde abres la mente a un contenido nuevo o algo que ya conoces, pero luego está en el entrenamiento, en el hacer. Y lo que le propuse es: en este formato podemos ir midiendo en estas 3 características o en estos 3 aspectos, ¿vale? Si estos 3 aspectos no son los que tú quieres medir, entre tú y yo o la persona de recursos humanos con la que vaya a trabajar, nosotros nos tenemos que sentar a elegir qué medimos y cómo lo vamos a medir. Ahí fue la clave. De hecho, esa persona, yo los estaba hablando con otros 3 coaches de desarrollo de liderazgo, y esa fue la clave, porque le da control a la persona, una sensación de control. No tanto, medir no quiere decir que vayas a conseguirlo, pero te da un cierto control para luego ver si tienes que cambiar algo o si realmente esa iniciativa la sacas de tu plan, ¿vale? Justo. Y además, en coaching, como comentaba Mónica, especialmente bienvenido por la dificultad para personas que no han tenido la experiencia de medir los avances. En cualquier otro ámbito en el que estés trabajando, te sirve la estrategia de medición. Que si estás presentando un nuevo sistema de objetivos o un nuevo sistema de retribución variable o un nuevo sistema, pues un nuevo proceso de selección o fuentes de reclutamiento, en cualquiera, incluir la estrategia de medición, como comentaba Mónica, hace que tu interlocutor entienda mucho mejor si va a poder tener él mismo el criterio suficiente para ver si está funcionando o no. Y además, la segunda parte de la estrategia que te proponemos es, además de las iniciativas que tú estés diseñando, asegúrate de recoger datos relativos a una parte fundamental del trabajo de recursos humanos, que es lograr que los empleados adecuados estén en el lugar adecuado. Luego, todo lo que tenga que ver, toda la información que puedas recoger sobre las capacidades de los empleados, sobre diferentes proyectos en los que han participado, todo eso te da una base sobre la que luego tomar decisiones mejores y mostrar a tus compañeros cómo tomar ellos también decisiones mejores. Venimos de la idea de que en los temas de personas, pues como es difícil medir o como no se tienen los datos, pues entonces me fío de mi criterio. Y está bien, probablemente hemos llegado hasta aquí con muchas decisiones de ese tipo y seguro que han sido en su mayoría buenas decisiones. Las expectativas de los empleados hoy en día son diferentes. Si una persona se ha presentado a un proceso de selección interna, la expectativa es entender por qué no ha salido elegido. En la medida en que los datos sean más robustos, en la medida en que haya mucha más claridad sobre en base a qué se ha tomado esa decisión, esa respuesta va a ser mucho más satisfactoria y más cómodo se va a encontrar el que la da y más cómodo se va a encontrar el que la recibe. Luego consiste en ir creando ese nuevo funcionamiento, que es verdad que al principio va a requerir de nosotros una nueva forma de pensar.
porque es mucho más rápido pensar en ir solo en sacar un proyecto, una actividad que lo que determina que ya está terminado es una fecha de entrega, que pensar una fecha de entrega, y con esto a lo mejor estoy pasando ya a nuestra propuesta sobre este punto, que es cómo te proponemos que sea esa estrategia de medición. Esa estrategia Sí. En este caso, la estrategia de medición, algo sencillo. Asegúrate que tiene, bueno, primero que la piensas, que parte de tu propuesta es ¿y cómo vamos a medir? Eso siempre que vaya incluido. Y la parte de medición, cómo mides, que tenga estos tres componentes. Primero, va a tener tres momentos. Bueno, el paso previo que lo ha incluido Dolores, gracias por ponerlo. ¿Qué medimos y para qué? Esto es la parte, por qué yo he elegido esta propuesta en particular. Y entonces, de esta propuesta en particular, ¿qué es lo que voy a medir? Voy a medir un comportamiento, voy a medir una serie de datos. Por ejemplo, les voy a medir cuántos cambios en un puesto en particular se realizan. Es un cambio cada 15 años. Ha habido un cambio en los últimos 2 años de 3 personas en este puesto. ¿Qué es lo que estoy midiendo y para qué? Si yo estoy pensando, ¿tenemos las personas adecuadas en cada puesto de trabajo? Pues ese sería el para qué, es asegurarnos que tenemos las personas adecuadas en cada puesto de trabajo. ¿Qué medimos? Podemos medir la rotación, podemos medir el nivel de resultados en ese puesto, podemos medir la satisfacción o cómo las personas se encuentran con ese líder. Entonces, a la hora de medir, tres componentes. Uno, asegurarte para medir algo tienes que tomar un punto de referencia, que es desde donde partes. Entonces, tú siempre vas a medir al principio. Normalmente, si es un procedimiento que va a llevar varios meses, vas a querer medir en el proceso. Mensualmente, en mitad del proceso. ¿Por qué? Esta medición lo que te permite es ver si estás avanzando y si estás avanzando en la dirección en la que quieres o si necesitas hacer algún cambio. Y luego, al final, como forma de ver si ese procedimiento realmente ha conseguido el resultado o no. ¿Cómo mides? Y podemos medir, sí, gracias. Podemos medir tanto con datos que salen del sistema, con preguntas, a través de observar comportamientos. Fijaros que una de las cosas que ha evolucionado muchísimo durante estos años es que nos hemos acostumbrado como sociedad a que continuamente nos están preguntando, continuamente estamos respondiendo a encuestas. Si has comprado algo en Amazon, te piden que hagas una evaluación. Si has ido a un restaurante, te piden que hagas una evaluación. Viene un técnico a tu casa a reparar cualquier cosa, te piden que hagas una evaluación. Esto hace años era inviable porque parecía que a la gente la estabas como distrayendo de su negocio. Hoy en día está hiper interiorizado, con lo cual nos da una herramienta a nosotros muy poderosa para poder ir tomando, preguntando, tomando la temperatura de iniciativas que vamos poniendo en marcha de una forma muy sencilla, porque además el que lo recibe está acostumbrado a recibirlo. Hay otros datos que salen del sistema y aquí me acuerdo un ejemplo que quiero compartir con vosotros. Seguro que si estáis en compañías en las que hay alta rotación, se escuchará que es que los que se van son los buenos, es que se van los mejores, es que tenemos que parar la rotación, etcétera, etcétera. Tienes datos que lo corroboran porque yo me acuerdo perfectamente de haber hecho ese estudio de quién se va exactamente según los niveles de desempeño y curiosamente no era el porcentaje más alto dentro de lo que era el grupo en cuestión los que tenían mejor desempeño. Obviamente era un grupo que salía, pero también de los que tenían un desempeño más bajo, también venía de ahí parte de la rotación. ¿Por qué? Pues porque si tú con tus procesos de recursos humanos estás verdaderamente transmitiendo el feedback de una forma correcta, de una forma enfocada para que la persona lo entienda, para que tome sus decisiones,
puede estar pasando eso, pero si tú no tienes los datos, lo normal es que entonces nos veamos en una conversación de posiciones en vez de en una conversación con datos. Y entonces... El último punto que nosotros, o el tercer componente es cómo mides, son los datos, es una pregunta. Yo aquí lo único que añadir es asegúrate que tiene lógica y que es algo simple. Una pregunta hecha para obtener un tipo de respuesta. No muchas preguntas, y aquí de hecho el diseño de preguntas es una habilidad y una capacidad. Así que lo siguiente es a quién preguntas. ¿Quién tiene la mayor información? A mí a veces me preguntan cómo les ves o cómo has visto este grupo o cómo, y yo voy a dar cómo les veo, cómo he visto. Ahora, siempre parto es pregunta a ellos. El desarrollo del liderazgo tiene más que ver, tiene un impacto, por ejemplo, muy subjetivo. Yo veo que he ganado, en qué he ganado, en qué he desarrollado. Entonces, ahí sí puedes preguntar al facilitador, puedes preguntar al coach en este ejemplo, o puedes preguntar a la persona que lo está haciendo. Entonces, a quién preguntas es fundamental. Estoy viendo la hora, Dolores. Vamos a pasar porque queremos dejar tiempo para preguntas. A veces en las preguntas, de hecho, podemos traer incluso más claridad a lo que estamos hablando. Así que vamos al error 1. Solo déjame, Mónica, un comentario final sobre esta página que no quiero que pase desapercibido. Cuando ya hayas interpretado y tengas los datos, compártelos, que muchas veces luego ya estás ahí, ya estás en esa fase de que ya tienes datos y te los quedas para ti. Entonces, lo bueno de esto es que también puedas compartirlos con tu entorno y que aprendan todos de ellos. Muy bien, pues ya estamos en el error número 1. Y hemos elegido... Caer en la dicotomía de negocio o personas. ¿Por qué nos resta influencia este error? Bueno, pues principalmente porque nos separa como equipo de nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo nos separa? Esto es una de las observaciones o de los comportamientos que yo he visto más. La persona de recursos humanos defendiendo las propuestas de recursos humanos, la persona de finanzas defendiendo las finanzas, la persona de producción defendiendo producción, y ahí no solo perdemos en influencia nosotros con nuestras propuestas, sino que formamos parte de un equipo debilitado porque estamos distanciados. Nuestra propuesta. Adelante. No, y lo que iba a decir es que muchas veces puede resultar que una iniciativa que tú en un principio te tenía todo el sentido ligado con la estrategia de recursos humanos, ligado también con el negocio, en ese momento te parecía muy relevante, trabajas sobre ella, te enamoras de tu propio proyecto porque le has dedicado muchas horas y llega una situación en la que verdaderamente no es el momento de lanzar ese proyecto. Y dices, pero ¿cómo no voy a lanzar este proyecto si llevo trabajando no sé cuánto tiempo sobre eso? Es otro de los puntos que hace que nos separemos de esa situación en la que estamos con nuestros compañeros y con nuestro jefe. Nos separamos precisamente porque dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar la necesidad del equipo en el que estamos, del negocio, de los resultados. Y la estrategia que nosotros os proponemos está basada en un cambio de mentalidad, con una frase que es: no hay personas y negocio, sino personas que hacen negocio. Y aunque puede parecer que es una simple frase, fijaros lo que ocurre en esta frase. Hay personas que hacen negocio. La persona tiene una relevancia y una prioridad por excelencia. Está en la frase, pero está en la persona y está el negocio. Está el para qué de las personas para hacer este negocio. Las dos incluidas.
lo uno y lo otro. Justo. Y esta frase, de hecho, nos aproxima a nosotros como función. Nuestra principal responsabilidad precisamente es asegurarnos, como decíamos, que la persona adecuada está en el lugar adecuado, que estoy haciendo todo lo posible para que las personas de la organización estén a su máximo, que estén a gusto, que verdaderamente hagan crecer el negocio, porque el negocio va a través de las personas. No son dos cosas separadas, que haya una función cuya responsabilidad principal sea pensar qué temas tienen que salir adelante para que esas personas estén al máximo, no quiere decir que no tengas que tener a la vez relación, interrelación con ese negocio, porque es un imbricado, son personas y negocio. Y con esto también, y no es fácil generar la idea alrededor, porque puede haber compañeros tuyos que ya se han acostumbrado a decir, bueno, pero es que ahora este tema que tú propones, tenemos que sacar esto corriendo, que tenemos que hacer para una entrega para un cliente, etcétera. Acuérdate la frase, sí. Acuérdate la frase. Ahora lo importante es, y sobre todo en momentos de crisis financieras, ahora lo importante es sacar los números. Ya desarrollaremos a las personas luego. No, luego no. Si las personas que tienen que sacar el negocio, que tienen que encontrar una forma de funcionar en esta crisis, no están al 100%, las soluciones serán pues soluciones que no estén al 100%. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a crear desde recursos humanos esa mentalidad? Es decir, sí, la mentalidad está muy bien, pero ¿cómo la vivo yo en el día a día? Bueno, pues ¿cómo ganas en influencia? Es precisamente conociendo el negocio. En el momento en el que nos dividimos en departamentos, nos empezamos a enfocar única y exclusivamente en lo nuestro y nos olvidamos a veces del resto. Ahora, para poder ganar en influencia, si yo conozco el negocio, voy a conocer el lenguaje del otro, voy a hablar de mis propuestas en su lenguaje, no en mi lenguaje de recursos humanos. Esto, por cierto, es una de las cosas que nos resta influencia, es hablamos en nuestro lingo, en nuestro lenguaje de personas que a veces dicen, pero ¿y eso qué significa? Pero a mí bájame a tierra y déjate de esas palabras tan bonitas, pero bájalo a tierra. Conociendo el lenguaje de la otra persona, hablando su lenguaje, voy a ganar en influencia. También comunicando el negocio a las personas. Hay muchas personas en departamentos que conocen única y exclusivamente su función técnica, pero no conocen el negocio, no conocen realmente ni siquiera el tipo de negocio en el que están, los clientes en los que están, y por lo tanto yo no me voy a sentir igual parte del negocio si no lo conozco. Y a su vez, comunicando a otros compañeros tuyos de otras funciones, comunicando qué mueve a las personas. ¿Qué mueve a las personas y con qué herramientas cuentan para conseguirlo? Se ha avanzado muchísimo en este campo. El otro día precisamente leía cómo en un estudio de McKinsey que hablaba sobre Milton Friedman, cómo decía que la única responsabilidad social que tiene el empresario es producir el máximo beneficio. Hace 50 años de esto. Fijaros la evolución que ha ido hacia verdaderamente integrar mucho más toda el valor añadido de los diferentes stakeholders con los que interactúa una compañía. Y para que precisamente esa transición se suceda, vosotros tenéis mucho conocimiento sobre lo que mueve a la persona. A la persona no la mueve solo los sistemas de retribución, a la persona la mueve el poder tener autonomía en su puesto, el poder sentir que contribuye, el poder relacionarse con compañeros que le aportan, el poder tener un ambiente, lo que se llama de psychological safety, en el que ven que pueden contribuir y que no pasa nada y uno se equivoca y que sigue adelante, en el que se genera esa empatía. Esto que vosotros dais por supuesto porque lo sabéis, lo leéis continuamente, compañeros vuestros no lo leen y no lo saben y se quedan con la idea de que lo que mueve es solo los incentivos. Luego, es esa parte responsabilidad
vuestra de compartir esto, igual que es aprenderos los datos de negocio, que sé que sois conscientes de que hay que conocer el negocio. También sé que, por lo menos me pasa con clientes, que sí lo sé y le digo, vale, fenomenal, ¿y cómo ha cerrado el trimestre? Ah, pues es que no he tenido tiempo de mirarlo. ¿Vale? Entonces, esos indicadores son fundamentales y ahora más que nunca. La situación económica en la que estamos, la deuda que puedan tener las compañías, eso lo hemos de obviamente, manejar, compartir con personas de tu propio equipo para que ellos también estén en la misma página, hacer que se comparta con el resto de la organización y compartir tú también tu conocimiento, que es de muchísimo valor, que es fundamental para esto que estamos diciendo, que son las personas las que mueven el negocio, pues igual que tenemos que saber más de negocio, tenemos que saber más de personas. Y aquí compartiremos con vosotros, Maite enviará después una herramienta que nosotros utilizamos y es en una hoja, lo que hacemos es resumir los datos que nosotros consideramos que van a ayudar a cualquier persona que esté trabajando en nuestro equipo, en nuestra compañía, a conocer el negocio, ¿vale? El expertise de recursos humanos es además lo que decía Dolores, es que mueve a la persona cómo funciona la persona. Y aquí es donde nos gustaría concluir. Si puedes pasar, Dolores, sí. Esta hoja la podéis utilizar y tendréis... Sí. Solo hacer un comentario sobre esta hoja. Hay datos, cuando lo veáis, hay datos que obviamente son bastante universales, porque los datos financieros son bastante universales. Unas compañías usarán Evita, otras EBIT, pero son bastante universales. La parte del medio la tenéis que rellenar según vuestro tipo de negocio. Esta está basada, por ejemplo, más en productos. Los que estéis en el ámbito de la construcción, tendréis, pues, por ejemplo, contratación, porcentaje de las obras avanzadas, etcétera, diferentes ratios. Lo bueno es incluir en vuestra forma de actuar esas otras variables que son las que están moviendo a esos otros compañeros del negocio que son fundamentales y obviamente adaptar lo que puedan ser variables de personas a vuestro propio negocio, que también si es un negocio u otro daréis prioridad a unas sobre otras. Y vamos con la página final. Es simplemente concluir si piensas a mí que me va a ayudar a ganar en influencia. Recuerda estas 4 cosas. Empatizar con el reto, con la dificultad que tiene la otra persona, la persona que quieres que te escuche a ti. Enseña, lo decíamos ahora mismo, una persona que a mí me enseña algo nuevo va a ganar en influencia hacia mí porque me enriquece. Y todas las personas que me enseñan, yo ahora voy a escuchar de otra manera. No convenzcas, enseña. Y asegúrate que tu expertise es parte de lo que enseñas cómo funciona la persona. Y reta también a tus compañeros, como decíamos antes, desde la curiosidad, reta para impulsar esa reflexión, reta para encontrar puntos que tú no puedes, a lo mejor en ese momento no estás viendo y cuando sumas el empatizar con el cuestionar, salen de ahí mejores ideas para todos. Está comprobadísimo que las organizaciones que de verdad llevan esa creatividad a resultado de negocio son las que pueden tener ese nivel de conflicto sano y de apertura para cuestionarse los temas sin cuestionar a la persona. Y el último punto, date permiso para influenciar. Tienes valor, lo que haces importa, pero necesitas posicionarlo desde un lugar firme. Así que date permiso. Muchas veces no tenemos tanta influencia porque yo no me veo, pero bueno, pues si total nosotros aquí no participamos del negocio, eres una parte fundamental del negocio, así que adelante con ello. Acuérdate de mirar a futuro, puede que en el pasado alguna vez lo hayas intentado, da igual, el pasado está pasado, sigue aportando todo lo que puedes aportar para el futuro. Y nos quedan 6 minutos, Maite, para preguntas. No sé si preguntas, un comentario. Sí, tenemos aquí alguna pregunta. Ante todo, bueno, quiero daros la enhorabuena porque habéis aterrizado tantísimo. ¿Qué es esto de que o habéis dejado caer ese paradigma que hay en recursos humanos de que
no todo se puede medir, que bueno, lo habéis hecho con una claridad en la exposición que me ha gustado mucho. La verdad, mira que yo no suelo decir estas cosas en los webinars, pero enhorabuena, ¿vale? Gracias. Tenemos, Gracias. tenemos una persona que demuestra tener la curiosidad que estabais hablando, porque Lorena interviene desde México y allí, ojo, son las 3:20 de la mañana. Ole, Lorena, felicidades. Vale, bueno, mira, nos dice, ¿cómo puedo identificar si lo que estoy midiendo realmente es un dato estratégico relevante o si no lo es? ¿Cómo lo hago para pegarme a la medición de algo estratégico del negocio? Genial. A mí lo primero que me sale, Mónica, luego tú complementa, a mí lo primero que me sale, Lorena, es sigue preguntándote para qué haces eso. Si tú dices, voy a medir, voy a poner un ejemplo uno no muy complicado. Voy a medir la rotación de las personas con alto desempeño. ¿Para qué mides eso? Porque las personas de más alto desempeño son las que verdaderamente están consiguiendo lanzar proyectos que tienen mejores resultados para el negocio y cuando se van me cuestan de sustituir. Vale, ¿para qué? Obviamente ahí ya llegas a la tercera pregunta, como mucho ya estás en el resultado del negocio que estás queriendo hacer. Ya estás o en algo relacionado con las ventas o en algo relacionado con el beneficio o si en ese momento hay algún otro punto que tenga que ver con la situación de la compañía en ese momento. Hay momentos en que la prioridad es temas para la propia compañía de avance hacia una línea de mayor de sostenibilidad, ¿sabes? Entonces yo creo que una parte importante es pregúntate tú el para qué 2 o 3 veces y mira a qué te lleva, a qué pregunta, a qué parte de negocio te lleva. Otra forma es tener muy claro lo primero, el objetivo del negocio. A veces lo que nos dan a nosotros es mira a ver cómo consigues esto y no hay especificidad, no sé si esto existe, pero esta palabra existe, sí. No es específico el resultado del negocio. Por ejemplo, ayer en una conversación con un líder de departamento me decía que necesitaba apoyo con una persona nueva en uno de sus departamentos, dentro de su departamento. Y le dije, ¿cuáles son los objetivos de negocio para ese departamento? Y él empezó a decirme, bueno, pues que mejoren los resultados, porque ha habido, digo, pero específicamente, ¿cuáles son los 2 resultados que tú ahora quieres ver que se especifiquen? Y ahí bajó. En el momento en el que yo le pregunté, dijo, reducir averías, porque estamos teniendo muchas averías ahí, y lo siguiente fue que me dijo, estamos teniendo un problema de desechos y vamos a reducir los desechos. Vale, entonces ahí y él lo que quería es cómo acompaño yo a esta persona para que consiga esto. El trabajo ahora es del final para atrás, pero tienes que tener muy claro qué es lo que mides en el negocio y de ahí, que es a través de un comportamiento, que es a través de una medida, tú siempre vas a poder medir y finalmente estamos reduciendo esto. Esto que hemos implementado, estamos reduciendo esto. Si vienes metiendo más personas, no metiendo más personas, teniendo un nuevo procedimiento, este nuevo procedimiento nos está llevando a esto. Pues para mí la clave está en que el objetivo sea específico y luego a veces está ahí la parte de creatividad de cómo lo que medimos nos lleva o cómo las iniciativas que nosotros estamos haciendo las unimos siempre a esto último, ¿vale? No sé si eso responde o no. Sí, nos acaba de decir que muchas gracias y que además le ha encantado la sesión. Muchas gracias, Lorena. Habéis dado en una clave y es también la importancia de la creatividad y la innovación, hablando ahora de la medición, porque estamos en momentos de echarle un poquito de imaginación para encontrar las relaciones que no son evidentes entre los distintos elementos que habitualmente solemos manejar. Una pregunta más. Ahora mismo es importante, muy importante, medir el engagement. Pero ¿cómo se mide el engagement? Primera pregunta. Y segundo, ¿cómo minimizar o cómo quitar de esa variable la parte del engagement que está provocada por el miedo a perder el puesto de trabajo? Vale.
La pregunta del millón, no sé quién la ha hecho. Para mí es la pregunta del millón porque engagement o compromiso es un nivel de abstracción. Cuando hablamos de engagement estamos hablando a un nivel primero de abstracción que hay que aterrizar. Y este aterrizaje, de hecho, preparando este webinar, Dolores y yo hablábamos de ello, este aterrizaje yo lo he hecho en 3 compañías diferentes y el aterrizaje es diferente en 3 compañías diferentes. Hay compañías que engagement lo hablan el compromiso, es que no hay compromiso. Aquí yo no te puedo dar una receta, precisamente por lo que he estado viendo, pero sí te puedo dar cuál es el procedimiento que yo utilizo con los clientes para llegar a esa receta. Y es, para ti, algo que se puede observar son comportamientos. ¿Qué comportamientos para ti definen? O sea, cuando dices, yo cuando veo esto en una persona, yo pienso que está comprometido. Yo cuando veo esto en una persona, pienso que está engaged, ¿vale? Y algo que puedes hacer es hacer esta mini encuesta a varias personas para ver qué es lo que se entiende, porque hay personas que entienden el compromiso como que te quedes hasta las 10 de la noche, otras personas que el compromiso lo entienden como comprometerse, han hecho lo que se han comprometido, es decir, que sean íntegras o coherentes entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen. Entonces, ahí puedes hablar de engagement, pero baja a un nivel de abstracción menor. Engagement para nosotros ahora mismo en nuestra compañía es estos 4 comportamientos. Vamos a observar estos 4 comportamientos o vamos a observar estas 4 habilidades y luego hay un engagement, hay una parte que se observa desde fuera y una parte interna que es la que proponías o la que decías es cómo, la interna es cómo me siento yo a nivel de seguridad, de confianza en mí mismo, de confianza en el equipo. Y aquí viene la parte que os hablábamos, es qué mides y a quién preguntas. Porque tú desde fuera me puedes ver a mí muy comprometida o al revés, no verme comprometida y yo sentirme muy comprometida. Entonces, en el engagement nosotros tendemos a utilizar dos datos, uno que es desde fuera y otro que es desde dentro, y desde ahí empezar a tomar información. Dolores. Justo. Y ligado a esto, es importante también saber si tú lo que quieres es tener el dato para ti, para establecer los planes, como comentaba Mónica, en cuyo caso tener una definición propia de engagement es lo que más te va a ayudar a avanzar, o si lo quieres también para compararte con otras compañías. ¿Vale? Sabes que existen multitud de encuestas. Ahora no nos vamos a poner aquí a decir los nombres de las encuestas diferentes de engagement, que unos entonces, algunas se escapa. Si quieres nos escribes por privado y continuamos la conversación. Lo que sí es importante es, el engagement es verdad que sí que correlaciona mucho con el estar dispuesto a hacer un esfuerzo discrecional adicional, que es lo que da tranquilidad a las compañías de que si tienen que acabar un proyecto, pues la persona va a estar ahí a full hasta el final a hacer que sea posible. Esa parte yo creo que es un driver fundamental. Eso es diferente, como comentaba Mónica, de que para mí engagement es que estés aquí cada día 20 horas. Y por eso es importante tener la conversación interna en la compañía, porque una cosa es el esfuerzo discrecional cuando es necesario, que es el origen verdaderamente medir el engagement. Otra cosa es que quiero siempre que estés aquí. Y lo mejor es saber qué estamos midiendo, como ya hemos dicho. Obviamente, aspectos que mueven al engagement son aspectos que mueven a que la persona esté trabajando de una forma con el concepto que ya conocéis de fluir, que es que casi no me doy cuenta. Casi no me doy cuenta, estoy dando lo mejor, estoy aportando todo lo que soy capaz y casi no me cuesta esfuerzo, porque aporto de lo que comparto, de lo que sé, porque tengo buena relación con el entorno, etcétera, etcétera. Cada persona hay como 4 o 5 variables que son lo que más mueven. Y ahí, pues, si os puede ayudar en una de las compañías con las que estoy trabajando, el engagement ahora mismo se está trabajando a nivel de equipos, ¿vale? Porque hay necesidades en las diferentes funciones que crean una diferencia ahí. Y la mini encuesta
con 3 preguntas que están utilizando es, primero, que haya una definición de cuando hablo de compromiso, de engagement, ¿a qué me refiero? ¿Vale? Y luego, como compañía, yo como líder de mi equipo, es a qué me refiero. Y información muy válida que se está sacando es, si tú quieres avanzar en esta forma de engagement, ¿tú qué necesitas? Y de esa forma se está creando, lo que se está creando son soluciones más a medida, que son soluciones donde interviene más el líder en cada equipo, y desde ahí algunas medidas se están llevando al resto de equipos y otras se mantienen exclusivas para un equipo. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí para no pasarnos mucho más de la hora. Sí que me han llegado algunos comentarios e incluso algunas sugerencias de próximos webinars que os contaré, porque bueno, pues ya tenéis aquí un club de fans, os lo digo directamente, ¿vale? Sí, sí, de hecho, bueno, hay algunas personas, bueno, nos felicitan, es que están cayendo aquí muchas, una detrás de otra, Claro, o sea que ya está, voy bien, a, claro. vale, pero bueno, Pues ya os paso Muchísimas luego. gracias, Maite, y todos los asistentes. Muchísimas gracias por la oportunidad de empezar este martes compartiendo con vosotros en un entorno tan estimulante. Sí, la verdad Ha es que sí, sido- muchísimas gracias, porque ha sido unas intervenciones fantásticas por vuestra parte y además lo habéis hecho bastante bien a la limón, que es difícil en una presentación virtual tener esa coordinación, ¿eh? Así es que vaya por delante también. Un verdadero placer, y por mi parte el reconocimiento acabáis de dedicar 1 hora o 45 minutos a vuestro propio desarrollo. Esto siempre va a hacer que ganes en influencia. Es un placer compartir contigo y enhorabuena, celébrate, porque el dedicar tiempo a tu desarrollarte también es de reconocer. Así que un placer. Pues lo dicho, muchas gracias y cuidaros de esta última etapa del año, ¿vale? Un abrazo, hasta luego a Gracias, un todos. abrazo. Adiós. Adiós. Chao.